bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles a una emisión más de este siempre interesantísimo programa y en esta ocasión centrándonos precisamente en la materia electoral, siempre con la venia y la presencia de nuestro director general, el maestro César Alejandro Ruiz, así como también con la siempre amigable presencia del director de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada Mitchell. Y en esta ocasión, precisamente, puesto que nos compete, nos toca abordar algún tópico, mencionar, comentar alguna sentencia en materia, en esta ocasión, electoral, me da muchísimo gusto darle la muy cordial, muy cariñosa bienvenida a este espacio a la magistrada Marta Mercado Ramírez, integrante del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito electoral que abarca desde su paso por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su participación como coordinadora de ponencia también en la Sala Regional de la Ciudad de México, del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y su participación tan destacada como secretaria de Estudio y Cuenta, fundadora, digamos, ese primer gran equipo que inició la sala regional especializada también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, como mencioné hace un momento, ahora integrante ya en calidad de juzgadora del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muy bienvenida, con muchísimo cariño, magistrada Marta Mercado Ramírez. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Carlos. Y bueno, la verdad es que, pues, cuando me haces esta oferta propiamente para participar en este programa semanal, Los Criterios del Poder Judicial, no pude evitarlo. Aparte, no sé decir no, la verdad es que donde crean que puedo decir o contribuir algo, siempre estoy dispuesta a hacerlo. Y desde luego también un agradecimiento muy particular al doctor César Alejandro, así como al doctor Estrada, ahora sí que viejo conocido, pero no por edad, sino precisamente por las coincidencias que vamos generando. Y un honor y un gusto estar aquí, sobre todo son temas que en algún punto y en la participación que tú me permitas dar o la plática que me permitas referir, yo fui quien abonó también a esta temática particular que me interesa y creo que nos tenemos que sentirnos mucho más sensibles para generar una democracia totalmente inclusiva y no inclusiva en algunos aspectos de la sociedad, sino totalmente, es decir, que no haya quien diga no me siento parte o no estoy siendo incluido. Así que estamos a lo que tú refieras y a los tiempos que ustedes determinen. Y muchas felicidades por este programa. Creo que lo que necesitamos es eso, cultura jurídica. Muchísimas gracias, magistrada. Y bueno, precisamente a partir de lo que se acaba de mencionar, una sociedad que incluya precisamente a todas las personas. Y en esta ocasión, el objetivo de escucharle estriba precisamente en conocer sus opiniones en torno a estas sentencias, particularmente una, vamos a llamarle paradigmática, en torno a precisamente la garantía que tienen las personas que se encuentran en prisión, digamos que están purgando alguna pena de prisión, garantizarles el derecho a estas personas a participar en la toma de las decisiones vinculantes de esa sociedad a la que, en términos constitucionales, estamos buscando que se reincorporen, que se reinserten, que se rehabiliten para seguir formando parte y colaborar en esta sociedad mexicana. Y en ese sentido, pues el nombre de la charla, de la intervención de la magistrada Marta Mercado, pues es por demás relevante, el derecho al voto activo de las personas en prisión. Particularmente, magistrada Mercado, ¿de qué decisión estamos hablando y por qué es relevante que hoy aquí se discuta, se difunda y hagamos conciencia en torno a este derecho al voto activo de esas personas que están privadas de su libertad en una prisión? ¿Por qué? Muchas gracias, doctor. Y bueno, empezaré diciéndoles un poco que si bien es cierto,
cuando tenemos una sentencia propiamente que votar, que sumar propiamente en el intercambio y la retroalimentación que corresponde a los colegiados, vamos nutriéndola. A mí me parece que esta dinámica de crear y ser sensibles, que con estas sentencias podemos hacer que pase algo, podemos hacer que la sociedad cambie, podemos asumir que cada sentencia donde firmemos, donde votemos, va a tener una repercusión en un ámbito social que está deseoso, pero sobre todo ansioso de participar y sentirse parte de una comunidad, de una sociedad, es cuando encontramos la sensibilidad que vamos necesitando para avanzar. Yo particularmente, y como dices tú, Carlos, querido jefe, estamos hablando de una sentencia que es un JDC 352-2018 y acumulados emitido por el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, una sentencia de relevancia porque estamos prácticamente empezando el proceso electoral federal y locales en muchos estados, prácticamente todos, es decir, vamos a una cuenta particularmente 3-2-1 para empezar el proceso electoral y partiendo de esta sentencia que es del año 2018 y lo que nos va a permitir y nos obliga, particularmente este proceso electoral que estamos por comenzar, al que he hecho referencia, resulta de suma importancia, pero sobre todo pertinencia, tocar el tema para difundir esta cultura jurídica que me parece que como juzgadores o estudiantes o estudiosos o estudiosas del derecho tenemos obligación de hacer y que me parece que sobre todo contribuimos en esta pequeña parte de nuestro quehacer a la sociedad y sobre todo a la inclusión en particular. Esta sentencia, si bien es cierto, es 2018, tuvo un año, casi un año aproximadamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, como yo les decía, y versa sustancialmente, tú lo has referido muy bien, doctor, sobre la posibilidad del voto, así, voto activo, es decir, ir a votar y decidir a una persona que sea propuesta para un cargo de elección popular, particularmente que se ejerza este derecho de voto activo y en ese sentido se reinserte o se maneje un tipo de reinserción a la sociedad donde los derechos no se agoten totalmente por estar preso o por estar recluido en un procedimiento penal propiamente. Entonces, en ese sentido, lo que hemos buscado, y me parece que lo que busca la sentencia, y hemos impulsado mucho autoridades jurisdiccionales, locales, administrativas, federales, etcétera, es esta reinserción y esta posibilidad del voto de personas en reclusión que no sean propiamente ya señaladas ante un juez penal o por un juez penal con una conclusión de sanción o de condena en lo particular. En ese sentido, me gustaría explicarles un poquito más porque quiero que quede de manera muy clara y me parece que eso es lo más importante, qué esperamos de esta sentencia y cómo fue la situación jurídica en particular de quienes abonaron y sobre todo de quienes fueron quienes originaron esta sentencia y este criterio. En términos muy generales les diría que dos personas indígenas, particularmente en Chiapas, personas que estaban en un cerezo de Chiapas, es decir, tenían varios años en prisión preventiva, determinan y generan, seguramente hicieron una retroalimentación, que estaban esperando que fueran sentenciadas, es decir, parte de su procedimiento y de la indagatoria correspondiente ya en el ámbito jurisdiccional correspondía a que estaban siendo todavía investigadas bajo un aspecto de prisión preventiva, pero no tenían la conclusión, es decir, el juez correspondiente o la jueza correspondiente no había emitido una sentencia donde se determinara la culpabilidad o no culpabilidad y en consecuencia una sanción, y determinan ellos llevar a cabo una acción legal, una acción jurídica para poder votar. Interesante. Y eso porque aun cuando estaban encarcelados, no habían sido condenados penalmente. En ese sentido, y me gustaría aclarar algún punto, mi querido doctor, respecto a señalar la delimitación de un marco conceptual en la temática que nos ocupa. En México, propiamente el voto en prisión no estaba reconocido ni en sentencia, todavía no lo tenemos reconocido en ley, solamente en sentencia, pero me parece que es importante señalar por cuanto al debate actual que no abarca a todas las personas que se encuentran en una cárcel, es decir, en términos penales podríamos señalar que hay una división de las personas que están en cárcel por cuanto a grupos y esto es personas sentenciadas y personas que no están siendo o todavía no son sentenciadas, es decir, personas en prisión preventiva para la última categoría. Entonces, en este primer grupo de las personas sentenciadas, o hombres, mujeres, etcétera, sentenciados, podemos decir que la discusión no abarca esta sentencia, no abarca a las personas que ejerzan un voto y que se encuentren en cárceles o en prisión, sino que al ser juzgadas ya es decir, ya hubo un juez quien emitió su correspondiente criterio y determinó la sanción que corresponde, como podría ser perder el derecho de sufragio mediante la condena, etcétera. Y nos ocuparemos entonces en este programa de este segundo grupo de personas procesadas
en prisión preventiva, pero cuya persona juzgadora todavía no emite la conclusión ni se pronuncia al respecto de una culpabilidad, donde debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, intacto en tanto no exista, insistiré, una conclusión de culpabilidad. Es decir, los derechos de ciudadanos o de la ciudadanía que correspondan a estas personas en prisión preventiva que no tienen una sentencia siguen intactos y en consecuencia siguen siendo ellos mismos titulares de este derecho. En este sentido y bajo esta delimitación de tema que me he permitido porque me parece que resulta interesante, creo que ya podré entrar un poquito más en materia. Y bueno, es el caso que la Sala Superior al analizar esta cuestión llega a una conclusión particular y es que al no existir esta sentencia condenatoria, el derecho de voto no puede ser restringido. Tenemos dos derechos, bueno, el derecho de voto en dos vertientes, activo y pasivo. Propiamente el activo es ir y ejercer por quien quieres votar y el pasivo es quiero ser votado, quiero ser candidata, quiero ser candidato. Y entonces no podemos restringir este derecho de voto activo y también tendríamos, en su caso, lo manifiesta la sentencia, dar un remedio apropiado por parte de las autoridades para que estas personas en prisión preventiva puedan votar en los comicios que correspondan o que son parte de este país, sean constitucionales o correspondan a participación democrática, participación ciudadana, etcétera. Y no solo se queda ahí, sino que evidentemente al establecer una conclusión y en el correspondiente estudio, ordena que este derecho de voto de las personas en prisión preventiva debe ser garantizado en el país y lo más trascendente a mí me parece, incluso contempla un plazo para que esta autoridad administrativa electoral, en el caso el INE, la Autoridad Administrativa Electoral Federal, pueda cumplir con la determinación y la encomienda de manera paulatina, pero también progresiva, es decir, no fue una sentencia que diera un plazo mínimo para resolver, sino que tener un plazo máximo donde sabía la Sala Superior la dificultad que conlleva este tipo de voto, pues sí, propiamente la creación de este tipo de voto o el reconocimiento de este tipo de voto. Y en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral, a través de pues, ejercicios de prueba, incluso de convenios con diversas autoridades, tienen la mira en conseguir que las personas en prisión preventiva puedan votar en las próximas elecciones de 2024. De ahí que yo les decía, mi querido doctor, al principio de la plática, que estamos a 3-2-1 de empezar el proceso electoral federal y muchos locales, donde ya tendría que estar de lleno esta posibilidad de voto para las personas en prisión preventiva que no se encuentren condenadas propiamente. Es importante señalar, al menos a mí me lo parece, porque a veces cuando nosotros analizamos una sentencia, en los votos particulares, cuando no existe la unanimidad, se encuentran tweets interesantes, ¿no? La visión de otra magistratura, de otro integrante del colegiado, y esta no es la excepción. Es una sentencia que de la integración que corresponde a 7 magistrados, magistradas electorales federales, salió dividida, es decir, salió con 4 votos a favor, lo que permitió que se avanzara en esta conclusión y la incorporación del voto, pero vale la pena retomar un poquito esta posibilidad de los votos, esta lectura de los votos, porque había quien decía, a ver, no podemos acceder a pretender una conclusión así como colegiado, porque quienes voten y estén en situación de prisión preventiva no van a poder votar en este proceso electoral, es decir, no va a tener materia para efectos de este proceso electoral, entonces tendríamos que esperar tal vez otro momento, otro tiempo para hacerlo valer. Sin embargo, había quien dijo, en mayoría, como les he referido, que sí podía llevarse a cabo el voto. En ese sentido, y esta es una apreciación meramente personal que es producto de la experiencia que me ha dado pertenecer a un colegiado y poder leer una demanda, una queja y sobre todo llegar a una conclusión, es que yo creo que hay grandes sentencias, hay grandes quejas, hay grandes demandas que vale la pena flexibilizar en algún sentido. No estoy diciendo hacer caso omiso, solamente juzgar con perspectivas particulares de los que conocen muy bien en este programa y en esta revista, por cuanto a citas grupos de situación de vulnerabilidad. En un principio conocimos temas de perspectiva, con perspectiva de género, es decir, paridad, etcétera, que todavía seguimos hablando de juzgar con perspectiva. Conocemos la perspectiva y hablamos mucho de juzgar con perspectiva intercultural, de grupos de atención prioritaria, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera. Y yo creo que aquí en particular, al tratarse de 2 personas indígenas que estaban pidiendo ser tomadas en cuenta e incluidas para efecto de este voto activo, lo que se hizo también fue un tratamiento con una perspectiva intercultural, es decir, se hizo que pasara algo a través de una sentencia que va contribuyendo y sobre todo va fortaleciendo el sistema democrático de este país.
Y bueno, no me detendré propiamente ahí porque me parece que estas pueden ser unas buenas palabras de introducción, mi querido doctor, para efecto de lo que pretendemos platicar un poquito más adelante en la materia. Y me quedaría, si me permites, avanzaría con lo que fue la prueba piloto de 2017 por parte del Instituto Nacional Electoral. Si tienes alguna pregunta, querido doctor. No, 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 Ok, precisamente esto que se acaba de mencionar, porque no solamente recuerdo que ya el instituto, bueno, en primer lugar, si bien la sentencia se refiere a lo que pretendían este par de personas para efectos de la elección de 2000, la federal de 2018, lo cierto es que, como también se mencionó, digamos, la sentencia es dictada con mucha posterioridad. Precisamente, este es un tema que me parece relevante destacar por lo que se acaba de precisar. Es decir, no fue una sentencia propiamente que haya resuelto ese caso particular de las personas, porque bueno, la oportunidad habría pasado, pero ahí tenemos un gato, pero es inevitable. es el Pero, gato que quería saludar también. sí, sin duda. Una disculpa. Me acordé del candidato que alguna vez apareció por ahí en alguna El elección, el ratón candidato. Este también es candidato. o el juzgador, ¿no? Un Así abogado es. litigante que no pudo quitar creo que era un filtro de ratón o algo así. Algo así. Ok, Eh, entonces, listo. sí, claro, en el caso particular, las personas quizá no se vieron beneficiadas en lo inmediato, las personas promoventes, pero lo relevante de la sentencia, tan relevante que dictada, me parece que a finales de 2018, tan relevante que va a afectar, va a incidir, como ha estado incidiendo ya en la organización de las elecciones estatales, me parece que en el Estado de México también se hizo Coahuila una Hidalgo, prueba sí. piloto, Ujú. y definitivamente se aplicará, se tendrá que aplicar lo conducente en este próximo proceso electoral federal y el de las entidades federativas que tendrán también procesos concurrentes. Entonces, de entrada, la trascendencia de lo que se acaba de mencionar, una decisión que va más allá, pero además la visión o la perspectiva con la que se está resolviendo, precisamente en atención a estos grupos personas que integran grupos en situación de desventaja. Muy bien. Y finalmente, ya nada más para dar pie a la siguiente parte de la exposición, magistrada, precisamente el tema de lo que se ha estado haciendo en ejecución de la sentencia, lo que se ha estado implementando y lo que nos espera, y finalmente lo que está en el fondo de la decisión, que es precisamente una perspectiva garantista Muy bien. que derrota esta otra perspectiva o visión en torno a identificar a las personas sancionadas penalmente como personas que se convierten en enemigas Sí. de la sociedad. Una visión que estamos abandonando por fortuna y que, bueno, nos tendría que conducir a una sociedad más integrada. Pero bueno, a partir de estos breves comentarios, magistrada, su opinión al respecto. Muchas gracias. A ver, lo decías muy bien, doctor, por cuanto a un tema garantista, pero también yo diría donde estamos maximizando, donde se maximizó. Es importante para efecto tal vez de cultura general o como dato cultural, que es hacer una sentencia que no sale o no se emite por unanimidad, sino por mayoría. Tuvo alguna crítica interesante para efectos de la sociedad civil, de académicos, un ejercicio académico, por cuanto decían, es que la sentencia no establece ni reconoce la complejidad de tener un listado nominal de personas en cuanto a que puedan votar, ¿no? De quienes ya están condenados y quienes no corresponden a esta categoría que hemos, o a este grupo que hemos señalado de personas que están en prisión, pero no tienen propiamente una sentencia condenatoria, etcétera. De hecho, hubo foros interesantes y esa fue gran parte de la dinámica de discusión al exterior una vez que se emitió la sentencia. ¿Cómo va a lograr el Instituto Nacional Electoral y en su caso institutos electorales locales y después cómo se va a conocer, en qué domicilio van a votar o bajo qué lista, en la lista nominal con dónde la van a inscribir, etcétera? Sin embargo, me parece que, e insistiré mucho en esta temática, doctor, son sentencias que hacen que pase algo. Y creo que si tenemos la posibilidad y sobre todo la manera de garantizar propiamente una exposición más amplia de derechos, tenemos que conocerlos y tenemos que entrar. Sobre todo que
yo cuando voy analizando esta sentencia, insisto, yo soy partidaria de esta sentencia, la verdad es que la aplaudo mucho, por eso me gustó mucho que nos invitaran o que me invitaras. Me parece que no tendríamos problema y no teníamos problema en construir un andamiaje incluso internacional para avanzar con esta sentencia. Es decir, tenemos en lo particular un andamiaje jurídico bastante nutrido que corresponde a un ámbito internacional, entiendo, ya hubo quien lo dijo de la sociedad civil, hay países que ya lo tienen, pero México no corresponde a ciertas cuestiones comunes de esos países, pero a ver, yo hablaría de manera muy rápida de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde luego del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los principios básicos para el tratamiento de personas que están en situación preventiva o reclusas, ¿no? De las reglas mínimas incluso del conjunto de protección para las personas sometidas a la detención o prisión, de principios y buenas prácticas, que es un reconocimiento internacional, incluso a personas privadas de libertad, incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 1996 ya había dicho, 1996, que estas personas en reclusión tienen que tener la posibilidad de ejercer un voto activo por cuanto a que son parte de la sociedad y el tema de los derechos político-electorales, y vaya que si usted, doctor, lo sabe, es un derecho humano, ya no corresponde a un derecho político meramente, ya está reconocido como un derecho humano. De ahí que a mí me parece que establecer como parte de la ONU y etcétera, otras autoridades o instancias internacionales, el derecho a un contacto al exterior, el derecho a una integridad personal y sobre todo, como he referido, el derecho a un derecho humano a participar en esta colectividad que conllevan las sociedades y las comunidades, me parece que era lo más prudente y sobre todo era atinado o era esperable que en algún momento la sala superior pudiera abonar un poquito más como lo he hecho en otras temáticas. En ese sentido, quisiera enfocarme un poquito a lo que fue la prueba piloto, que significó desde luego un modelo de implementación diseñado por el INE, que correspondía desde luego a un conjunto de autoridades penitenciarias, porque ahí es donde están, propiamente son las autoridades responsables de las personas que están en prisión, sin dejar de atender evidentemente las indicaciones establecidas en la sentencia. Es decir, la sentencia trae notas particulares, ¿no? Trae un ABC, por así llamarlo, si me permiten, pero también dejó una posibilidad de análisis y de implementación al Instituto Nacional Electoral por cuanto a celebración de convenios, etcétera, la posibilidad de platicar, alimentarse con otras autoridades que tendrían que ser parte de esta implementación del voto. Y es así que en 2021 este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en una sesión extraordinaria, aprueba un documento denominado Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva para el proceso electoral 2020-2021. Es decir, nace la guía de la prueba piloto. Uno de los principales aspectos que me gustaría referir por cuanto a entender un poquito más cómo fue o qué contemplaba este acuerdo es que se señalaba por parte de la Sala Superior que esta prueba piloto tenía que realizarse antes de las elecciones de 2024 para que en este proceso electoral que estamos a punto de vivir y el que he referido como 3-2-1 para empezar, tendría que haber ya un ejercicio para que se implementara de manera total. Y en ese sentido, este Instituto Nacional Electoral dispuso que se implementara en la elección para diputaciones federales de 2021. Únicamente lo acotó a diputaciones federales este primer ejercicio y esta primera prueba piloto. Y en ese sentido, los cargos a elegir para efectos de las personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria, correspondió al ejercicio que va de la mano de las diputaciones federales. En ese sentido, yo destacaría mucho este mecanismo de votación como un segundo elemento que también fue realmente importante, y es el caso que el INE eligió lo que llamamos voto postal anticipado, es decir, una manera, pues una variación del voto, una modalidad de voto, y esto para adecuarlo a la prueba piloto. Les voy a explicar un poquito más. Este mecanismo de votación del voto postal anticipado, es decir, un voto a distancia, permite mantener, que era una situación que preocupaba mucho, estas medidas de seguridad necesarias para la secrecía del voto y desde luego también acorde a las condiciones de seguridad para efecto de las personas que se encuentran en los penales, es decir, personas recluidas. Un tercer elemento que podría señalar yo en lo particular de esta sentencia o que tuvo que cuidarse para efecto del programa piloto fue la selección de los centros penitenciarios, porque podría haber quien tenga la duda de, o sea, lo implementaron, pero a todos los reclusorios, cómo lograron este listado nominal de personas en prisión preventiva, etcétera. Más allá de estas pautas establecidas en la sala superior, es importante referir
que hubo varios reclusorios, de hecho hay varios reclusorios en este país, y desde luego también en distintas entidades federativas que podían abarcar una parte representativa en cada una de las circunscripciones. Es decir, ¿qué se buscaban? Se buscaba que hubieran centros de reclusión para ejercicio, para esta prueba piloto, para este ejercicio de reclusión femenina, desde luego varoniles también, que hubiera perspectiva de género para esta prueba piloto, que hubiera interculturalidad y la cuestión de seguridad como una cuestión eminentemente permanente para estos efectos. Entonces, creo que lo vamos generando de una manera mucho más compleja porque no solo fue incorpora el voto, la posibilidad del voto activo de las personas en prisión preventiva, sino reúne paridad, bueno, reúne género, reúne interculturalidad, reúne seguridad, reúne las circunscripciones, etcétera. Y sin embargo, de manera muy particular y me parece de manera muy atinada y muy bien trabajada, se logró. Es decir, fueron elegidos 5 centros penitenciarios federales de readaptación social, CEFERESOS, ubicados respectivamente en Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sonora. ¿Qué pasó por cuanto a cubrir todos estos requisitos que les refiero o que era importante? Guanajuato cumplió el requisito, por así llamarlo, respecto a las pautas del Centro de Reclusión Femenil y Perspectiva de Género. Y por cuanto a Chiapas, atendiendo a la parte geográfica y sobre todo cultural del Estado, atendió al apartado de interculturalidad de la población perteneciente a comunidades y pueblos indígenas. Y finalmente un cuarto elemento que también desde luego resulta de especial relevancia es la fecha establecida para la realización de esta prueba piloto, que evidentemente fue una fecha anterior a la fecha de la jornada electoral, de ahí que se pudiera llevar a cabo de manera muy particular y atinada esta prueba piloto. Entonces, yo les diría, para efectos muy sintetizados, que el modelo de votación corresponde a una conformación de la lista de electores, en lo particular, hablamos de una lista nominal de electores, donde las personas en prisión preventiva interesadas pudieron acceder, pudieron llenar un formato que se les mandó, donde mostraban su interés para participar en el ejercicio y en la votación. De ahí se crea una lista nominal de electores en prisión preventiva. A partir de esta lista se integran unos sobres electorales, que es algo en lo que tenemos que trabajar, yo creo, mucho todavía, conforme a cada ceferezo de reclusión, y un último domicilio, que es el que se refirió por persona que iba a votar, en donde fue ubicada o donde tenía su residencia. En ese sentido, el contenido básico de este sobre al que les he hecho referencia consiste en, ojo, un instructivo de votación, se les explicó cómo podían votar, un resumen de opciones electorales, un resumen, no posiciones, no candidatos, y una boleta electoral a diputaciones federales, como hemos referido que fue el cargo de elección popular al que se apostó para este ejercicio de esta prueba piloto, en donde sería introducida la boleta electoral una vez sufragado el correspondiente ejercicio. Y desde luego una jornada de votación anticipada, como se los he referido, que comprendió una instalación de una mesa de votación en el CEFERESO, en el Centro de Adaptación, y donde los electores que habían sido pues interesados en la temática y que eran parte de la lista nominal de electores, eran trasladados a estas mesas de votación y para la emisión de su voto. Es importante señalar que a las personas, a las funcionarias o servidoras públicas que acudieron a esta mesa de recepción para recibir el voto propiamente, se les señaló que se les diera el tiempo necesario a quienes iban a votar, ¿no? A quienes iban a ejercer su derecho al voto, pero ya avanzaremos un poquito más, hubo grandes áreas de oportunidad detectadas respecto a esto. Y evidentemente al concluir la votación que se hizo, se mete el voto o se metió el voto al sobre y fue remitido directamente a la Junta Local Ejecutiva, donde se llevó a cabo el respectivo escrutinio y cómputo de estos votos para que pudieran y puedan ser sumados y contemplados en los ejercicios reales y sobre todo la sumatoria total que corresponde a cada proceso electivo. En ese sentido, yo les diría y referiría que esta prueba piloto fue un avance importante en la materialización en México del derecho a votar de estas personas en prisión preventiva, que sin duda permitió que de manera particular en otras entidades, en otros estados, incluso aplicaran propiamente la sentencia a nivel legislativo y logramos evolucionar porque logramos materializar, pero sobre todo hacer un pleno ejercicio y efectivo de este derecho al voto activo. En ese sentido, los resultados de la prueba piloto me parece que muestran una alta participación porque el resultado fue así, hubo personas interesadas realmente. Estamos hablando de que votaron 898 personas
y 52 personas participaron propiamente, no, perdón, 858 personas, de las que 52 personas ya no participaron, pero me parece que hay un argumento muy válido, muy sólido. Una persona había fallecido, otras personas ya no estaban en prisión preventiva, es decir, ya habían obtenido la libertad, y otras pocas, alrededor de 11 personas, se negaron a participar ya en el ejercicio. Es decir, hubo una buena recepción de 898 personas, donde quienes no participaron ya al final había hay un buen ejercicio respecto a la explicación del por qué. Y bueno, por cuanto a la regulación a nivel legislativo que corresponde, parte de la sentencia, mi querido doctor, refería a que se diera vista con esa sentencia a todos los órganos de las entidades federativas para que hicieran lo propio, es decir, lo que se busca y se ha buscado con la sentencia es que no quede a golpe de sentencia o en una sentencia, sino que nazca a una vida propiamente normativa, una vida regulada, y de ahí que el primer estado que hizo este ejercicio en cuanto a la legislación fue Hidalgo, es decir, incorporó en su legislación electoral local la posibilidad del voto de las personas y lo llevó a la práctica para efectos de su elección o su proceso electoral de gubernatura. En ese sentido, me parece que es muy aplaudible, muy plausible esta iniciativa de Hidalgo de no esperar a que o a nada más empaparse en la sentencia, sino realmente llevar a cabo el ejercicio, y de ahí la trascendencia y sobre todo el ejercicio que pudo haber en el estado de Hidalgo. Entonces, en ese sentido, este Congreso de Hidalgo lleva a cabo la modificación, y lo interesante es que no solo se queda en el tema del voto de las personas en prisión preventiva para efectos de una elección constitucional, sino incluso, y hay estados de la República donde es muy interesante y muy importante, llega al tema de permitir el voto en la participación ciudadana organizada en el estado de Hidalgo, es decir, la participación ciudadana en cualquier temática, en cualquier cuestión que pueda haber, que es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde también tenemos temas de presupuesto participativo como una forma de democracia, donde podemos participar y podemos asumir que el voto de personas en prisión preventiva también debe ser incorporado, y también ya hay un ejercicio en la Ciudad de México en lo particular respecto a esta posibilidad de voto en un tema de proyectos de presupuesto participativo que les contaré un poquitito más adelante. Y así vamos creciendo y vamos materializando este importante voto. Muchísimas gracias, magistrada. Sin duda, algo en lo que me puso usted a pensar en este momento es en el nombre mismo de este programa, que se llama Criterios, Criterios del Poder Judicial. Y claro, por supuesto que los criterios son relevantes, pero como se acaba de mencionar, cuando además esos criterios mueven más allá del caso particular, como en esta situación, estamos hablando de una implementación que abarca prácticamente a todo el Estado mexicano. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio de los derechos va, claro, según el ámbito en el que se ejerzan, pues corresponderá a autoridades federales o autoridades estatales lo pertinente. Pero aquí lo trascendental es como aquella sentencia dictada respecto de un caso, un asunto de 2018, va a tener un impacto importante en la organización, como ya lo ha estado teniendo, no solo en la implementación legislativa, sino en la implementación, en la organización de los próximos comicios, cómo se va a ver reflejada este criterio, esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me quedo con la impresión, magistrada, que va a ser necesario que le hagamos una nueva invitación para que, digamos, más adelante, conforme se vayan acercando precisamente los tiempos del calendario electoral, podamos escucharle de nueva cuenta en torno a cómo se están preparando en el ámbito nacional y en el ámbito y en el orden jurídico de las entidades federativas para hacer frente a esta, vamos a llamarle así, a esta posición para garantizar el ejercicio de este derecho político por parte de las personas que están en prisión preventiva. En esta ocasión, lamentablemente, el tiempo se nos agota, se nos ha agotado, pero antes de despedir al público que nos ha distinguido con su asistencia, pues sí, consultarle la posibilidad de que pudiera usted hacer un cierre que nos deje con el ánimo
y el gusto y picados, pues, para poder escucharla de nueva cuenta próximamente sobre este mismo tema. Adelante, magistrada, por favor. Claro que sí, doctor. Parte del reto que me impusiste fue, o que me pusiste sobre la mesa fue cómo resumir algo tan importante y que me parece que es tan de avanzada y maximizar este derecho en media hora, ¿no? O un poquito menos de tiempo. Entonces, yo la verdad es que sí, asumía que íbamos a necesitar otro momento, pero traté de ser lo más breve y sobre todo poner ahora sí que la semilla de lo que queremos discutir más en lo particular. Y bueno, recordarles, mi querido doctor, respecto a la sentencia, que es el sub-J LDC JDC, perdón, 352-2018 y acumulados, que basta con googlearlo, literalmente iba a aparecer, y decirles que yo creo que tenemos una nueva generación de juzgadoras y juzgadores desde hace un buen rato, donde hemos y estamos jugando, bueno, no jugando, perdón, estamos apostando realmente a hacer que pasen las cosas, es decir, donde tenemos ya una perspectiva muy particular de estos grupos de atención prioritaria. Alguien me decía, no son grupos vulnerables, son grupos vulnerados, porque están siendo vulnerados, y me he comprado bastante esa idea y la frase. Y en ese sentido, esta es una sentencia realmente interesante que creo que no queda en un mero ejercicio académico, doctor, sino queda en un tema incluso de cultura general, donde todas las personas podemos ser tomadas en cuenta, podamos ser incluidas y donde no pertenezcamos o el pretexto para no ser vistos como parte de la sociedad sea una categoría, sea agruparnos en un sitio especial, sino que seamos partes y formemos parte de esta gran comunidad, de esta gran sociedad, porque sí creo que México necesita más democracia, sí creo que la democracia se está trabajando todavía, creo que la democracia es inacabada, creo que es perfectible, como lo han dicho grandes académicos como tú, pero estamos avanzando y esta generación de abogadas y abogados, sobre todo juzgadores y también de críticos, en el caso de académicos y académicas, abona mucho esta reflexión que vamos necesitando. Yo aplaudo, doctor, porque usted es un gran académico, así como quienes integran esta revista, a quienes les dejo un cálido saludo, pero realmente creo, doctor, que si no nos acompañamos como juzgadores de la academia y ustedes de la academia sin juzgadores, no vamos a lograr lo que queremos, que es una reflexión final y sobre todo un avance final donde podemos seguir encontrando áreas de oportunidad. Yo los felicito de verdad, les agradezco realmente la posibilidad de poder platicarles esta temática y yo estaré abierta en el momento en que ustedes lo decidan o lo dispongan a seguir platicando de esto y retomar la temática. Muchas gracias, doctor, y muy buena noche a todas y todos y todas. Muchísimas gracias, magistrada Marta Mercado Ramírez, integrante del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y no solo integrante de ese tribunal, como bien se acaba de decir, integrante de esa nueva generación de juzgadoras, de juzgadores, que efectivamente no solamente están comprometidas y comprometidos con la democracia mexicana, sino precisamente comprometidas con que, además de generar criterios relevantes, las cosas sucedan. Y las cosas sucedan siempre en el mayor beneficio de las personas, lo cual sin duda me parece digno de ser resaltado. Muchísimas gracias, magistrada Mercado. Dejo en uso de la voz a nuestro director, el maestro César Alejandro Ruiz, para proceder a lo que sigue. Estimado maestro Ruiz, por favor. Muchísimas gracias, don Carlos Báez. Muchísimas gracias, magistrada, por tan profunda reflexión en tan poco tiempo. La verdad que además de su más que probada capacidad para resolver, su capacidad de síntesis ha quedado de manifiesto. Y antes de regresar los micrófonos a don Carlos Silva para que nos cierre, Carlos Báez Silva para que nos cierre el programa, a mí se me ocurrían dos preguntas un poco simples para ver si nos puede ayudar a profundizar en el criterio. Usted menciona que para que las personas ejercieran su derecho al voto se les mandaba una especie de resumen de las propuestas, ¿no? De los candidatos. ¿Nos podría explicar un poquito más al respecto? Y en el mismo sentido, la segunda pregunta que yo tenía es, en el momento en el que se hace el padrón para que las personas puedan votar, sobre todo en el tema de elecciones locales, ¿cuál sería, digamos, el padrón en el que estarían registrados y por el candidato por el que podrían votar? ¿El de la localidad donde están registrados, digamos, donde está su casa habitación, o el de la localidad donde está el centro de prisión preventiva, donde están recluidos, que finalmente pues, es el que digamos, les afectaría más y del que tendrían más conocimiento? Serían esas mis preguntas, magistrada. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, doctor, le agradezco mucho. La verdad es que traté de ser muy sintética. Y bueno, a ver, este sobre que tenía ahí es parte de la gran crítica, ¿no? Estamos acostumbrados a una democracia tradicional, si me permite, doctor, por así decirlo, donde hay agrupamientos, hay eventos, ahora sí que llevan música, reparten propaganda político-electoral, panfletos, flyers, etcétera. Y encontramos esta dinámica particular y esta parte de la crítica de la que les he hecho alusión por cuanto a quienes no eran tan partidarios de esta sentencia. Y el sobre lo que tenía era un sobre donde establecía el proceso electoral que se iba a votar, a la persona, perdón, el cargo electivo por quien se votaba, una explicación de las propuestas que correspondían al domicilio, al último domicilio que había inscrito esa persona que estaba en situación de prisión preventiva. Y de manera muy genérica los partidos políticos, es decir, no votaban propiamente por un candidato o una candidata, no conocían esta parte de la propaganda política electoral que nosotros que estamos fuera de un ceferezo vamos conociendo. Entonces, esta cuestión de les vamos a dar tiempo para que lean esta propaganda o este resumen de las propuestas políticas, lo que necesiten las personas que iban a votar, no es suficiente para conocer propiamente por quién están votando. De ahí que se habla mucho y se detonó también esta parte del el voto informado, ¿no? Mis queridos doctores, respecto a, sí, el tema no es poder ejercer el voto, el tema es tener la posibilidad de ejercer un voto informado y saber que estoy votando por alguien o por algo que va a llevarme a alguna conclusión particular o un beneficio. Vaya, todos votamos por quien ven el perfil que mejor vemos. En ese sentido, es lo mismo para estas personas que están en situación de prisión preventiva. Y por cuanto al domicilio y esta lista nominal de electores que se hizo para efecto de las personas en prisión preventiva, el domicilio que se tomó, mis queridos doctores, es el último que existía donde habitaron, es decir, el lugar de residencia propiamente. Lo único que sí se hizo es dónde se va a llevar a cabo la votación, pues en el centro, pues en la junta local que corresponda en el Cerezo, para efecto de poder llevar a cabo pues, la plenitud del voto, es decir, que cumpla cabalidad el voto y pueda tener efectos en ese sentido. De ahí que parte de la democracia pues ha tenido esta construcción, esta deconstrucción específica para estas personas en situación de prevención preventiva. Oiga, pues la verdad es que suena mucho más atractivo el sistema que se diseñó para este tipo de situaciones, porque pues los que estamos fuera más bien quizás a veces son más influenciados por otro tipo de cuestiones, quizás presta incluso hasta para la compra de voto, y pocas veces las personas votan sabiendo cuáles son las propuestas que ofrece el candidato que tienen. En cambio, aquí pues los obligan a leer la propuesta y quizás hacen una elección más objetiva. Quizás habría una forma de plantearnos un sistema electoral de esta manera para todos. Pero bueno, ya me estoy extendiendo yo demasiado. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias de nuevo, don Carlos Valls. Y obviamente queremos que esté usted con nosotros otra vez, por favor. Más adelante, estas puertas están abiertas para usted, tanto las del programa como las de la revista escrita. Muchísimas gracias. Y la fundación, la revista que dirige el don Rafael Estrada Michel, tenemos para usted un reconocimiento que nuestro anfitrión, como tal, se encargará de hacerle llegar en este momento. Adelante, don Carlos. Ya está. Muchísimas gracias, maestro Ruiz Jiménez. Pues ahora lo mostramos a la magistrada Mercado Ramírez, pero en breve se le hará llegar a su oficina, magistrada, en físico, este agradecimiento, este reconocimiento precisamente por su colaboración, por su participación en esta ocasión, hablando sobre el derecho al voto activo de las personas en prisión, precisamente en esta aula, en esta revista, en esta fundación, en el programa Criterios del Poder Judicial. Muchísimas gracias, magistrada. Se le hará llegar en breve. Ahorita nomás es para que se vea, pero en breve se le haremos llegar en físico a su oficina. Muchas gracias, doctor, y enhorabuena, los felicito por estos programas que, insisto, necesitamos. Muchas gracias. Pues, maestro Ruiz Jiménez, le dejo al doctor también Rafael Estrada, les dejo a ustedes en uso del micrófono y les agradezco mucho de nuevo su paciencia y su invitación constante a colaborar con la revista y con la fundación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Igualmente, muy buenas noches. Muchísimas Estén muy bien. Noches.
estoy a la espera cuando necesiten cualquier otro tema. Claro que sí. Gracias. Un abrazo cálido, por favor. Gracias. Bye.